Eh, por supuesto, también nosotras queremos agradecer a, a todos los organizadores nuestra presencia aquí, que nos hace muchísima ilusión y este es el mejor foro en el que podemos estar sin ninguna duda. Yo voy a ser muy breve porque voy a introducir el marco teórico del trabajo que hemos elaborado María Bermúdez y yo en el contexto del proyecto de investigación liderado por Pilar, Canon de Lecturas, Prácticas de Educación Literaria y Valores de la Ciudadanía Europea, Claves Axiológicas y Propuestas para la Igualdad de Género y la Multiculturalidad. Y como nuestras propuestas, bueno, nuestro estudio parte pues, del mismo marco teórico que acaba de exponer de forma tan maravillosa Pilar, pues yo no tengo nada más que referirme a sus palabras. Nosotras hemos trabajado sobre la inclusión de la literatura hispanoamericana en la educación secundaria, obligatoria y bachillerato en España en en esta investigación. Y bueno, hemos intentado elaborar pues, conclusiones sobre las valoraciones, las reflexiones de los docentes acerca de esta cuestión. Obviamente, hemos dedicado tiempo y páginas a la necesidad de cuestionar las nociones de canon literario, de canon escolar y sobre todo de canon nacional, que, bueno, pues que desde luego manejamos aquí todos el mismo corpus, los mismos autores, las referencias a las que me voy a, las referencias que voy a manejar pues son bueno, manejadas por todos aquí. Por ejemplo, Pozuelo y Bancos y Jorge Carrión son referencias principales a la hora de proponer, bueno, de reflexionar acerca de la existencia de un canon hispánico supranacional. Pozuelo y Bancos argumenta en favor de que de este canon hispánico supranacional, mientras que Jorge Carrión se muestra menos optimista en la valoración de las relaciones culturales entre España e Hispanoamérica, bueno, pues porque bueno, considera que no se han superado, no se ha superado cierta visión colonialista. En el siglo XX se impone la necesidad de integrar los estudios poscoloniales, como acabo de decir, y leer desde una nueva perspectiva que no neutralice la diversidad de literaturas de Hispanoamérica. Aún está pendiente, creemos, la comprensión de la literatura en una misma lengua como fenómeno orgánico. El modelo de hispanismo se asienta en la lengua única como vehículo común, pero se ve afectado por fuerzas centrípetas que imponen las diferentes literaturas nacionales vinculadas a proyectos de identidad nacional. El modelo de hispanismo ha dejado de ser un todo organizado en torno a la literatura peninsular española y es, por supuesto, necesario llevar a cabo una reflexión crítica para establecer un canon hispánico más plural. Quiero referirme al texto de Genara Pulido Tirado, en el que recorre la evolución del canon literario desde una configuración eurocéntrica basada en los valores de las culturas colonizadoras que ignoraban las amerindias, hasta una revisión e inclusión de las manifestaciones literarias indígenas, negras y mestizas. La investigación de la literatura en Hispanoamérica ha evolucionado variando su objeto de estudio desde la idea de unidad idiomática, que todavía pervive, hasta las unidades nacionales o el establecimiento de áreas con características similares. En la actualidad, sin duda, se percibe la necesidad de construir un canon hispánico que preste atención a la realidad
a la realidad de las conexiones tan abundantes y tan importantes entre la literatura española y las literaturas hispanoamericanas. Francisca Noguerol afirma que, por supuesto, es imposible enseñarlo todo, pero que es posible y necesario educar la mirada de los estudiantes para abrir el canon y discutirlo para conocer la complejidad del continente americano a través de su literatura. Es necesario incluir una mirada transatlántica que derribe prejuicios sobre la cultura. La literatura hispanoamericana debe ser estudiada en su contexto universal. Y me quiero referir al artículo de Raquel Fernández, Globalización, Educación y Mercado Editorial, Perspectiva Transatlántica de la Literatura en Español, que está publicado en... bueno, tengo aquí las obras completas de vuestras obras completas y no quiero dejar de referirme a ellas. Bien. Terminando ya mi parte, es fundamental el cuestionamiento del concepto de literatura nacional por las razones que ha expuesto Pilar y las que expone también, por ejemplo, José Carlos Mainer en este libro estupendo que recomiendo muchísimo, Naciones Literarias. José Carlos Mainer expone que la literatura española es una construcción artificial que pretende agrupar un conjunto de textos con la finalidad de conformar una existencia colectiva. La literatura española no es un hecho espontáneo e inmutable, sino un complejo cultural en torno a un ideal lingüístico y unos temas y actitudes que se entienden como patrimonio colectivo. Me quiero referir por último el texto de Walter Miñolo, Entre el canon y el corpus, alternativas para los estudios literarios y culturales en y sobre América Latina, porque considero que sus palabras son determinantes. Afirma Miñolo que las esencias no son representadas por el canon, sino creadas y mantenidas por él, que es exactamente también lo que, lo que ha expuesto Pilar. Por tanto, el canon escolar, que es aquí lo que nos preocupa y debe preocuparnos, persigue una determinada formación política y ciudadana en virtud de los intereses considerados comunes y esta es una de nuestras conclusiones del estudio que a partir de ahora mismo María Bermúdez va a exponer, porque todos compartimos esta misma idea, que la literatura nacional es insuficiente como modelo explicativo porque excluye los contactos con otras literaturas y la diversidad real de las culturas. Y esto es algo que hemos constatado que es percibido por los docentes, aunque sigue sin poder ser superado y a partir de ahora cedo la palabra a mi compañera María Bermúdez. Espero no haberme extendido muchísimo porque ahora a ella le toca presentar el resto de nuestra investigación, pero yo voy pasando las diapositivas. Hola, se me escucha, ¿no? Sí. Mirad, yo lo primero de todo quiero pedir disculpas porque tengo un ruido de fondo de una obra constante que ha empezado hace 10 minutos y espero que no me impida continuar con la presentación. Voy a referirme ahora a todo lo que tiene que ver con la presencia de la literatura hispanoamericana en el currículo de ESO y bachillerato, que ha sido pues otra parte, otro fundamento básico para la investigación que hemos realizado. La nueva definición y la estructuración de las enseñanzas mínimas derivada de la Ley Orgánica 3/2020 y que se plasma en los Reales Decretos 217 y 243, como ha señalado previamente la profesora Olivia Martínez,
pone énfasis en la literatura como forma de expresión cultural y en la inserción y acercamiento a nuevos tipos de expresión de carácter híbrido, multimodal, así como a las relaciones entre diferentes tipos de expresiones artísticas y la literatura escrita por mujeres. En lo que al corpus de obras se refiere, relativo a la educación secundaria, volvemos, en términos generales, a encontrarnos con referencias genéricas a una literatura española, universal, pero en ningún caso, más allá de una posible interpretación, digamos, un tanto extrema del concepto literatura española, nos encontramos con referencias concretas a la literatura hispanoamericana. Un matiz diferente, aunque no exento de concreción y de perfiles poco definidos, nos encontramos con las enseñanzas de bachillerato. Si bien las referencias generales vuelven a centrarse en la literatura española, en el criterio octavo de evaluación nos encontramos con una primera referencia a la literatura hispanoamericana. Ahí lo tenéis, leer, interpretar y valorar obras relevantes de la literatura española y hispanoamericana, referido a la lengua castellana, a la asignatura Lengua Castellana y Literatura 2, y que volverá a aparecer en otros puntos del Real Decreto, como con diversas denominaciones, como he dicho, como literatura española hispanoamericana, literatura española hispánica. La imprecisión léxica y terminológica es constante, pero sí existe en este caso, en el nuevo desarrollo curricular, una referencia explícita, directa, clara al corpus de obras de literatura hispanoamericana y añado contemporánea. Hasta la fecha, la presencia de la literatura en las aulas de educación secundaria y bachillerato se había visto limitada a unas pocas pinceladas y al fenómeno conocido como boom de la narrativa hispanoamericana, especialmente en bachillerato. A partir de aquí vamos a ver cómo en nuestra investigación, que como ha señalado Carolina y ha aludido previamente Pilar Núñez, ¿no? se incluye en un proyecto de investigación mucho más amplio, canon de lecturas, prácticas de educación literaria y valores de ciudadanía europea. Nuestro interés aquí es analizar la inclusión de la literatura hispanoamericana en la educación secundaria obligatoria y bachillerato en España, así como las valoraciones, las reflexiones que hacen los docentes con respecto a esta cuestión. Por tanto, nos vamos a ir a un apartado concreto de la entrevista, de las entrevistas clínicas semiestructuradas que se han realizado a docentes de lengua y literatura en el proyecto en general de las diferentes etapas educativas, pero en nuestro caso nos vamos a fijar en educación secundaria y bachillerato, y específicamente en un apartado de esas entrevistas que es el de corpus de lecturas, criterios, obras y autores, y dentro de este en 3 preguntas que son las que están vinculadas más directamente con el objeto. ¿Qué criterios se aplican a la hora de elegir un autor determinado? Si se incluyen autores extranjeros y específicamente aquí si se presta alguna atención a los hispanoamericanos. En el conjunto de la investigación contamos con 19 entrevistas a docentes de ESO y bachillerato, de las cuales hemos seleccionado para este estudio 11. Bueno, realmente se han seleccionado 11 por ser aquellas en las que se tratan las cuestiones objeto, porque el resto, las restantes, las que obviamos en este estudio, pertenecen a informantes que o bien declaran no prestar atención a esa cuestión o bien odian en cierta manera una respuesta a esa pregunta. Aspecto evidentemente también muy significativo. Complementamos esta investigación con 228 cuestionarios cumplimentados por profesorado de educación secundaria y bachillerato de todo el territorio nacional sobre actividades y corpus de lectura en la enseñanza de la literatura. Nuestro interés, nuestra finalidad en este caso es ver qué se está leyendo en las aulas, ¿no? Para hacer una aproximación a ese canon de aula.
Paso a los resultados. Ahí podéis ver en la imagen los autores hispanoamericanos mencionados por los informantes. De todos ellos, García Márquez es el más citado, seguido de Cortázar, Rubén Darío y Borges. Asimismo, las únicas obras citadas son, y aquí empezamos con una que pertenece a Vasconcelos, es decir, que esté del límite de la literatura, pero la hemos incluido precisamente porque se reitera en muchas ocasiones. Es una presencia fuerte. Mi planta de naranja lima. Y a continuación tenéis pues Crónica de una muerte anunciada y 100 años de soledad de García Márquez, que son de las más citadas, Cuentos de la selva, Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, aunque el informante la atribuye erróneamente a Isabel Allende, y los relatos de Julio Cortázar, Axolot e Instrucciones para llorar. Por lo tanto, lo primero que destaca es la escasa presencia de autores hispanoamericanos, ya que además sí se mencionan muchos escritores extranjeros de procedencia básicamente anglosajona, para introducir comentarios ante numerosas cuestiones. Es decir, que el número de autores en ese conjunto de autores no españoles pues es muy numeroso y la presencia hispanoamericana muy, muy poca. Contrastando esos datos con las referencias al cuestionario cuantitativo, podemos también reforzar esa idea de la escasa presencia de autores y textos de literatura hispanoamericana en las prácticas docentes. Del total de 228 cuestionarios, solo encontramos referencias a la literatura hispanoamericana en 15 de ellos, con un total de 14 textos citados en los que vuelven a destacar las mismas presencias que hemos visto en las entrevistas, y nos encontramos también con alguna referencia genérica al realismo mágico y también más o menos la misma nómina de autores, aunque se añaden, bueno, muy pocas incorporaciones: Rómulo Gallegos, Otero Silva y Carpentier. Con respecto a las valoraciones y opiniones de los docentes, como podéis ver ahí, bueno, en esta, Carol, digamos que las opiniones y las valoraciones de los docentes en torno a la presencia de la literatura hispanoamericana giran en torno a estas cuestiones: su gusto personal, la vinculación a determinadas etapas educativas, al currículum y después ya consideraciones muy genéricas. Vamos, en primer lugar, por el gusto personal, que es el que realmente determina en la mayor parte de los casos la presencia en las aulas de la literatura hispanoamericana. Sirve en muchos casos para ampliar los límites del canon escolar y está estrechamente ligado a ese gusto, a esa experiencia previa y a ese gusto de los docentes. Señalan que aparece tangencialmente en el temario y que la literatura hispanoamericana, ha aludido a ello también Pilar Núñez, incluso hablando de su propia experiencia, ¿no?, personal, esa literatura hispanoamericana aparece siempre en los últimos temas y entonces pues muchos docentes no llegan a hacerla presente, no llegan a ese punto del temario. Destacan su presencia sobre todo en bachillerato, más en segundo de bachillerato, y también aluden a que en muchas ocasiones esa literatura hispanoamericana les sirve para salir un poco del currículo, de lo regulado, y hacer actividades de carácter más creativo con los alumnos. Hablan también de los vínculos del tratamiento de la literatura hispanoamericana con la interculturalidad, con actividades en las que se trabaja la integración, la lucha contra prejuicios. Y en este sentido es importante, uno de los informantes sugiere que el oscurecimiento de la literatura hispanoamericana tiene su correlato en la desatención de la realidad de la lengua española en su dimensión universal. Es decir, el español de América no recibe la atención suficiente. Los jóvenes creen que la lengua española se circunscribe a España y otras modalidades lingüísticas no poseen la misma entidad. En este sentido, hay otros informantes que introducen este elemento como criterio de inclusión de autores hispanoamericanos como Isabel Allende o Gabriel García Márquez.
También nos encontramos con la vinculación del tratamiento de la igualdad de género y la literatura hispanoamericana en textos como Crónica de una muerte anunciada, la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, y no deja de ser también significativo en este tratamiento, en esta vinculación con el género, que de la escueta nómina de autores hispanoamericanos a los que se refieren los informantes, 4 de ellos sean mujeres: Delmira Agustini, Sor Juana Inés de la Cruz, Ángeles Mastretta, Isabel Allende, y aquí podemos incluir también a Laura Esquivel, que aunque no la citan porque la confunden con Isabel Allende, pues también está presente a través de su obra, ¿no? Bueno, pues en definitiva podemos, de los datos obtenidos en las entrevistas, podemos concluir que la presencia de la literatura hispanoamericana se ve reducida a la inclusión de Rubén Darío en el modernismo, como no podía ser de otro modo, y algunos textos de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar principalmente. Reafirmamos así nuestra idea de que la presencia en el aula de la literatura hispanoamericana pues queda reducido pues a esos pocos trazos y al fenómeno del boom, ¿no? Los docentes muestran disconformidad con la limitación de la educación literaria a la literatura española. Son conscientes de ello, aunque no siempre encuentran las herramientas necesarias para modificar esa construcción. Por tanto, concluimos con la necesidad de llevar a cabo una profunda reflexión sobre el canon formativo, sobre el corpus de lectura necesario para abordar la literatura en español en el conjunto del sistema cultural. Y igualmente llamamos la atención sobre esa necesidad de que ese canon literario sea más poroso, más dialogante, más abierto, y despierte, consiga despertar ese interés último, ¿no? Que es que los estudiantes se sientan atraídos, ¿no? por la literatura hispanoamericana, ¿no? Y también por textos que vayan más allá de los considerados como clásicos e ineludibles, ¿no? Y aquí, pues, insistimos de nuevo en la importancia, como ya se ha venido diciendo, de la formación y de la actualización docente del profesorado en el campo de la literatura juvenil. Y hasta aquí creo que no me he pasado de tiempo. Espero que me hayáis podido escuchar bien con el ruido de fondo que hay. Y nada más, muchas gracias por la invitación.